Ahí les agradezco que me pongan algún mensajito de saludos para saber si me están escuchando y viendo bien. Y también me gustaría saludarlos, que me escriban de dónde me están hablando, de qué parte del país o fuera del país, si es el caso. Hola Marisol, saludos. Hola Pau, hola Melissa, hola Gabriela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas las personas que están sacando su tiempo para estar aquí en este espacio, que vamos a hablar un tema que ahorita es muy importante, ¿verdad? Para todos los papás y mamás que están con los chicos estudiando en casa. Hola, Melissa, Joa. Bueno, ahí me dicen que me escuchan bien. Y bueno, sí. Ok, aquí Pau me dice que me saluda y que me ve desde Cartago. Puriscal, muchas gracias, qué lindo que pues que podamos aprovechar estos espacios y esta tecnología para que ahora que pues tenemos menos oportunidades de salir de casa o ir a otros espacios de capacitación, podamos capacitarnos y aprender en estos espacios mediante las redes sociales. Moca me escucha desde Heredia. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra y soy la administradora de esta página que pues ya cumplió 2 años y para mí realmente es un gusto poder poner un granito de arena en este tema que yo sé que para muchas personas no es conocido y para otras familias sí. Y la idea de hoy es pues darle 7 ideas que pueden ustedes poner en práctica cuando estudian con sus hijos en la casa. Cada una de estas 7 ideas va a venir acompañada de una expresión, de una frase que por lo general las madres y los padres comparten conmigo día a día. Ahí Elisa me dice que me escucha desde Pérez Celedón, Naranjo. Bueno, qué dicha tener gente de diferentes partes del país. Y como les venía diciendo, cada una de esas expresiones tiene un sentido y yo espero que ustedes, papás y mamás, se sientan identificados con estas frases y a raíz de estas frases poder buscar soluciones o alternativas. La disciplina, las reglas, por lo general en los niños va a haber una dificultad y es totalmente normal que los niños y las niñas en edades preescolares o escolares tengan resistencia a las normas, a las disciplinas, o se nieguen o muestren renuencia, es totalmente normal. Pero para los padres que tienen hijos con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, estas reglas y estas disciplinas va a haber mayor dificultad. Los niños que tienen esta condición por lo general van a ser un poquito más retadores, más cuestionadores y van a mostrar mayor rebeldía a lo que los padres pues quieran plantearles en el diario vivir en cuanto a la disciplina y a las reglas. Y cuando esas disciplinas, la disciplina tiene que ver con el tema del estudio, va a ser un gran reto que muchas veces crea caos, confusión, conflicto dentro del hogar y muchas veces durante todos los días. Y ahora que por tema de la pandemia, en donde los niños no van a clases, sino que las clases las reciben dentro del hogar, en donde los padres de familia tienen que hacer, no solamente hacer las tareas y las prácticas con ellos, sino también estar ahí dándole clases en base al material que envían los docentes, las maestras. Entonces, hoy día hay una mayor demanda para los padres de familia. Y es un cambio que no tuvo aviso. Cayó de repente para todos, a nivel laboral, de estudio, en todo sentido. Y cayó de sorpresa no solamente para los papás, para los niños, sino también para los maestros y maestras que sabemos que están haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Un saludo también para todos ellos, si alguno de ellos nos está viendo ahí, que nos pongan
si son maestros o maestras, porque sé que ellos están haciendo también un gran esfuerzo que no es fácil para ellos. Bueno, la primera frase que dice una mamá o un papá: mi hijo se rehúsa a estudiar. Bueno, y antes de continuar, sí quería pues plantearle lo siguiente o proponerle lo siguiente, poder compartir con ustedes durante este ratito estas 7 ideas y después de eso dejar un espacio por si tienen alguna duda, alguna pregunta y poder compartir con cada uno de ustedes. Dice una mamá y un papá: mi hijo se rehúsa a estudiar, no quiere estudiar, más cuando lo pongo a hacer una tarea o alguna actividad que la maestra envió. Entonces, aquí la idea principal, papá y mamá, es establecer rutinas. Y sí, yo sé que eso no es nada fácil, inclusive para los adultos, a veces también para los propios adultos se nos es difícil establecer rutinas en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto al orden de la casa, a la hora de hacer ejercicios, alimentación. Entonces, imagínense que a veces puede ser difícil para uno, imagínense para los niños cuando están en formación, pero es fundamental que tú des el ejemplo y comiences a establecer rutinas. Pero las rutinas no se van a dar de un día para otro. Las rutinas llevan tiempo, llevan dedicación. Entonces, de repente, cuando tú le dices a tu hijo, vamos a procurar tomar el desayuno a tal hora, puede ser que 1 o 2 días lo logres y ya luego ya no. Pero siempre es importante retomar eso, la rutina, ver qué estuvo mal, qué no funcionó, si hay que cambiar el horario, si hay que modificarlo, qué aspectos hay que mejorar para que esas subrutinas se vayan estableciendo. Y cuando son rutinas que tienen que ver con el horario de estudio, es importante ser firmes en ellas. Ahora, una cosa son las rutinas que tienen que ver propiamente con el horario de estudio que establece la escuela y otra cosa es también las rutinas fuera ya del horario de estudio. Cuando los niños estaban yendo a clases y antes de que todo esto sucediera, pues para todos era más fácil, porque con solo el hecho de que nuestro hijo vaya a la escuela, entre a las 7, a las 8:30 tenga el primer recreo, a las 9 meriende, luego continúa la clase, ya en sí la estructura de la escuela le está dando una rutina. Y eso es un gran aporte para el crecimiento del niño. Pero ¿qué pasa ahora? Ya no tiene la rutina de la escuela, sino que la rutina la tiene dentro del hogar y esa rutina va a variar porque puede ser que nuestro hijo esté en una escuela donde reciba el 100% clases virtuales y se tenga que conectar y cumplir todo un horario. También hay casos, y me han comentado las mamás, en donde la conexión virtual no es todos los días, es 2 o 3 veces por semana y otros días son los papás los que tienen que sentarse con los hijos a cumplir ciertos horarios y ciertos trabajos. Hay niños que del todo no tienen la posibilidad de una conexión virtual y reciben por diferentes medios la información, las materias, los ejercicios y son los padres que tienen que sentarse con los papás. Entonces, dentro de todo este contexto ahora de la pandemia, las dinámicas no van a ser en casa igual para todos. Entonces, importantísimo establecer la rutina, ya sea independientemente de la dinámica que tú tengas en el hogar con tus hijos, llevarlas a cabo y recordarlas. Ahora, puede ser que esa rutina cambie cada semana porque lo viste necesario. Yo lo que te aconsejo es que el día anterior tú te sientes con tu hijo y le digas, bueno, Pablo o Marta, mañana es miércoles, ¿okay? Mañana nos vamos a levantar a tal hora, vamos a desayunar y recuerda que la maestra nos dijo que nos vamos a conectar a las 8:30 de la mañana. Entonces, el que tú le anuncies previamente, el que tú inclusive acuerdes el día anterior, inclusive que vas a desayunar, qué ropa se va a poner, a qué hora se va a levantar, ya eso estás previniendo
acuerdos previos y que va a generar que el niño te cuestione, se rehúse, porque ya acordaron, por ejemplo, cuál iba a ser el desayuno. Entonces eso ya no va a ser un tema de discusión o de ponerse de acuerdo. Y va a minimizar el impacto de la discusión y dentro del hogar. Entonces eso va a permitir que tú acuerdes y te pongas tengas mayor control de la dinámica del hogar. Recordemos que en los niños con TDAH las mañanas pueden ser un poco difíciles. Por lo general los niños con TDAH, ese arranque de la mañana cuesta más levantarlos, inclusive en la noche, cuesta más que se vayan a dormir y cuesta más que se levanten en la mañana, aunque les pongas alarmas, aunque los levantes una y otra vez, siempre se arranca. Entonces tenés que calcular el tiempo, ¿verdad? Que si se van a conectar a las 7:30 o a las 9 de la mañana, previamente acuerdes con él y calcules el tiempo. Establecer rutinas. Número 2, una frase muy usual en los papás. A mi hijo no le importan las consecuencias. No le importa, yo le pongo castigos o le pongo consecuencias y no le importa. Yo siempre digo a los padres, más cuando estamos hablando de niños pequeños, a mí me gusta hablar de consecuencia y no de castigo. ¿Por qué, papá o mamá? Porque cuando hablamos de castigo, por lo general se asocia a la corrección física o al pegar. Entonces es importante que nuestros hijos en nuestro vocabulario diario dentro del hogar nos acostumbremos a decir consecuencias. ¿Por qué? Porque las consecuencias son para toda la vida, inclusive cuando estamos trabajando ya en la vida adulta, si no cumplimos ciertos parámetros en nuestra vida diaria, vamos a tener consecuencias. Entonces, si los niños también tienen que aprender de que si ellos no cumplen ciertas cosas que le pedimos, va a haber consecuencias de sus actos. Entonces, yo siempre priorizo y le digo a los papás que no pongan consecuencias a cada conducta inapropiada, más cuando se trata de niños pequeños. Siempre es importante, antes de poner una consecuencia, priorizar en el diálogo, acordar, ¿verdad? Recordemos que con niños pequeños, cuando estamos hablando de niños menores a 7 años, si yo le digo, esto no se hace o lo puedes hacer de determinada forma, puede ser que lo haga 1 o 2 días, pero luego se les va a olvidar. Y no porque haya un problema cognitivo, sino porque son niños y están en este proceso de aprendizaje y hay que volverlas a recordar. Y más si estamos hablando de niños con TDAH, recuerde que su memoria de trabajo, que es la capacidad que tienen los niños de llevar avante una acción que uno le dice, por lo general se les va a olvidar, porque se van a distraer con el perro, con el juguete, porque alguien tocó la puerta, porque sonó el celular, porque pasaron frente a la televisión. Entonces, tenemos que tener esa tolerancia y esa paciencia. Entonces, el diálogo. Ahora bien, si tú como mamá o como papá consideras que una conducta, inclusive ya en niños más grandes, una conducta es repetitiva, en donde el niño no está poniendo de su parte, más cuando tiene que ver con conductas asociadas a una rutina de estudio. Y si para ti es justificable un tipo de consecuencia, recuerda que esa consecuencia tiene que ser tiene que brindar una enseñanza. No es simplemente pongo la consecuencia y ya, sino que usted diga, bueno, voy a ponerle esta consecuencia, pero ¿qué enseñanza le va a traer a mi hijo? ¿Qué aprendizaje? Está adaptada a la edad, no es igual una consecuencia que yo le pongo a un niño de 4 años a la consecuencia de un niño de 9 años. Entonces, está adaptada, es realista en tiempo y en la consecuencia que yo le estoy poniendo. Me recuerdo un papá que me comentaba, yo le puse como consecuencia no ver una semana tele y no lo pude cumplir porque yo tampoco no podía ver tele, entonces no la pudo cumplir. Entonces, que sea un tiempo y una situación que se pueda cumplir, que sea realista. Y en el caso de los niños con TDAH, para que esa consecuencia sea útil, que funcione, no tiene que demorarse. En el momento que ocurre la conducta inadecuada,
Yo tengo que poner inmediatamente la consecuencia inmediata. Si yo la demoro, me desautorizo. Si yo la demoro, no le va a funcionar al niño. Entonces, en el proceso de estudio, cuando tú te vas a sentar con él a hacer una tarea o a estudiar, por lo general, hay que minimizar las consecuencias. Sin embargo, si la vas a poner, es importante decirle, ya hemos hablado reiteradamente de esta situación, necesito que me colabores, no está funcionando lo que acordamos, vamos a poner esta consecuencia. Cuando termine la consecuencia, por ejemplo, la mamá dice, durante 2 horas no vas a ver televisión o mañana no vas a poder jugar con este juguete. O mañana o en la tarde no vas a jugar 1 hora play, por ejemplo. Inmediatamente hay que hacerla. Después de que termine la consecuencia, hay que sentarse con el niño. Tu consecuencia ya terminó. Recuerda que te la puse por esto. ¿Cómo lo podemos hacer diferente para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Acordamos esto, Pablito, y no nos funcionó. Te propongo hacerlo de esta manera. ¿Qué te parece entonces? Mañana que nos toca estudiar matemática, hagámoslo de esta manera. Tú me colaboras, tú pones de tu parte y mamá también va a hacer esto. Acordar, por eso es importante para que funcione, ¿verdad? Y tu hijo le importe esas consecuencias, involucrarlo, ponerle que él también opine. Ok. Número 3 o idea número 3. Mamá dice o papá dice, mi hijo se altera por todo, más cuando tengo que estudiar con él. Recordemos que los niños con TDAH reaccionan más intensamente. Sus emociones son las mismas de cualquier otro niño, pero las van a vivir más intensamente, ya sea alegría, enojo, frustración, y sus emociones van a venir más rápidamente que cualquier otro niño, y cuando se trata de emociones como el enojo, la frustración, va a costar que él se calme más. Y por lo general, en la vivencia diaria de un niño con TDAH en el hogar, o a veces la vivencia diaria de dos niños, porque hay papás y mamás que dentro de su hogar no solamente tienen hasta un hijo, sino hasta 2 o 3 hijos con TDAH. Entonces, por lo general, esos berrinches o estas reacciones, o como me dicen algunas mamás, es que mi hijo sobreactúa intensamente cuando simplemente yo le pido que haga algo. Por lo general, esas reacciones exageradas que pasan cierto límite van a estar asociadas cuando les pedimos cosas que a ellos no les gusta, que les desagrada. Y por lo general en la etapa escolar es cuando los mandamos a hacer situaciones que tienen que ver con el estudio. Entonces, ¿cuál es la principal idea ahí, papá o mamá? Dejar que el niño se calme para continuar. En el momento, pese a que tú quitases todos los distractores, tú estás calmado o calmada, el ambiente es ideal para estudiar, pero si tu hijo está en un momento de alterado, frustrado, enojado, en ese momento es imposible que tú dialogues con él porque no te va a escuchar. Entonces es importante que tú en ese momento toleres el llanto, la frustración, si en ese momento está en lo que llamamos nosotros un berrinche o está en un nivel de enojo muy elevado, decirle, bueno, yo sé que ahorita estás muy enojado o no estás dispuesto o estás indispuesto, bueno, cálmate y cuando estés tranquilo, continuamos. Pero sí es importante, ¿verdad? Dale continuidad. No lo podemos decir, bueno, cálmese y se va a jugar o se va a prender el tele. No, porque nosotros mismos nos estaríamos desautorizando. Entonces dejamos que el niño se calme, inclusive que también nosotros como padres de familia nos calmemos, porque cuando los niños están en ese nivel de alterados, muchas veces el nivel también de emoción también va subiendo en el padre de familia. Entonces también que el padre también monitorice, se revise también cómo está su estado emocional, que se pregunte, mi hijo está en ese estado, ¿estoy también yo en un nivel de estado en que puedo continuar? La verdad es que no. Yo necesito también
calmarme y darse el espacio. Ya cuando la situación está diferente, entonces dice, podemos continuar y continuamos. Ser persistente, no decir, ya se calmó, entonces todo el mundo se pone a hacer cualquier otra cosa diferente. No, siempre es importante tener el objetivo real. Así el niño ve que mamá me comprendió, me toleró, pero es consecuente con lo que me dijo que tenía que hacer. Y ahorita es hora de estudiar estudios sociales durante 20 minutos. Bueno, la número 4 dice, la idea dice, mi hijo no me escucha, ¿verdad? No me escucha cuando le hablo. Y si bien es cierto, puede pasar con cualquier niño, sabemos que en los niños con TDAH muchas veces en esa frustración pueden bloquearse y pueden generar conductas en donde el padre dice, no puedo más, no hay una comunicación y no hay una escucha. Muchas veces aquí, papá, cuando esto pasa muy frecuentemente, mi sugerencia es que tienes que revisar si ese no escucharme de mi hijo podría ser una defensa ante la crítica constante. Recordemos que los niños con TDAH, ellos tienen una capacidad de resiliencia increíble. Resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano de reponerse ante situaciones fuertes o situaciones fuertes a nivel emocional, a raíz de una situación de maltrato, de abuso, situaciones reales, límite, ¿verdad? Y siempre ya la literatura hoy día del TDAH respalda que estos niños a raíz de toda su vida tienen que luchar con ir construyendo una resiliencia importante. ¿Por qué? Porque en la escuela, en el kinder, en la casa, en las clases de fútbol, en las clases de piano, en todo lado, son más sometidos que otros niños a la crítica constante, al señalamiento. No lo estás haciendo bien, sos perezoso, sos distraído, no pones atención, otra vez con lo mismo. Entonces, cuando los niños se ciegan o generan una conducta de no escucha, repito, revisa papá si es una defensa y si el espacio de estudio, cuando tú le dices que vamos a estudiar, él lo esté asociando a momentos de estrés, a momentos en donde se siente señalado. Entonces, mi sugerencia es que te sentes con él, que por un momento hables y dialogues, dile qué esperas tú de él, dile cuánto lo quieres, cuánto lo amas, la capacidad que él tiene de mejorar y salir adelante, ¿verdad? Exprésale también la capacidad que él tiene de hacer otras cosas que no se relacionan solo con el estudio, que cuando tú le hables, no es solamente para decirle cosas de estudio, sino porque le fue bien en el fútbol, porque le fue bien en la clase de natación, o porque en el parque pudo compartir bien con sus amiguitos. O sea, devuélvele cosas positivas. En la medida en que el niño se sienta aceptado, estimado y escuchado por ti, entonces en el momento en que tú le dices, es hora de estudiar, en ese momento el niño va a tener la apertura de decirle, sí, papi, está bien, o al menos se va a resistir menos. 5, mi hijo está cansado y yo también, ¿verdad? Y eso es un sentimiento de muchos padres de familia, ¿verdad? Pero más también de las mamás, porque sabemos que hoy día, si bien es cierto, muchos padres están trabajando en la casa, sabemos que también, al menos en nuestro país, muchas mamás salen a trabajar, pero también son muchas madres que se quedan dentro del hogar con toda la rutina del trabajo, de la casa, de los oficios, de la comida, y hoy día se le suma una rutina más fuerte que es lo que es el estudio, más si tenés un niño en kinder, otro en el colegio y otro en la escuela. Entonces, sí, tienes toda la razón, es cansado. Y cuando un niño con TDAH te dice, mami, es que estoy cansado, mami, estoy aburrido, mami, no me gusta eso, en verdad es así porque ellos están haciendo un sobreesfuerzo. Imagínate, mamá, que el sobreesfuerzo ya estando en clases es importante y es mayor a otros niños. Ahora es mucho mayor porque tenés que pedirle que esté frente a una computadora, evadiendo todos los distractores,
¿verdad? Si ya están en una aula con más de 20 niños más, con toda la influencia, los distractores, alguien que pasó, alguien que dijo, por allá otro niño con un celular, la maestra que está explicando algo, es un bombardeo constante en donde el niño tiene, con TDAH, tiene que hacer un sobreesfuerzo para discriminar todos esos distractores. Actualmente pedirle que esté frente a una computadora, frente a un tiempo, va a ser realmente un reto importante. Por eso es importante que en este caso, mamá o papá, tú puedas comunicarte. Y esa es la idea principal en esta expresión. Comunicarte y acordar y adecuar con tu maestra. Si bien es cierto, antes de la pandemia estaba los niños dentro de clase con la dinámica que todo mundo conoce y sabemos que los niños con TDAH, muchos de ellos se benefician de las adecuaciones curriculares no significativas, ¿verdad? La cual es un derecho y un apoyo. Sabemos que en el momento en que vino el estudio en casa, el estudio virtual o a distancia, todos se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con las adecuaciones? Y esa pregunta se la hacen las maestras, los papás y los niños, ¿verdad? Entonces, ahorita hoy más que nunca, como es algo nuevo, inclusive para nosotros como profesionales, mi sugerencia aquí, papá o mamá, es que te conectes, que hables, te comuniques con el padre de familia y le expreses tu situación particular, porque puede ser que ya tu hijo tenga solo un hijo que esté en sexto grado, en donde pase todo el día conectado con cierta estructura, o tu mamá o papá estás lidiando un hogar en donde solo tienen una computadora, donde unos se conectan, otros no, donde tenés que estar al tanto de 3 niños de la casa, donde también tenés que trabajar también dentro del hogar. Entonces, aquí lo ideal es, papá y mamá, la comunicación, que acuerdes con la maestra o el maestro cómo lo podemos hacer. ¿Verdad? Una mamá me comentaba que ella logró acordar con la maestra en donde para el niño no era posible conectarse virtualmente todos los días o al menos el tiempo igual que todos. Entonces se lo adecuaron. Entonces un día se conectaba y otros días la maestra enviaba el material y la mamá se lo iba explicando con la retroalimentación de la maestra. ¿Verdad? Entonces aquí lo importante es acordar y adecuar con la maestra. Y yo sé que en eso las maestras están haciendo un esfuerzo por también poder ayudar y suplir las necesidades, no solo de los niños con TDAH, estamos hablando de los niños con otras necesidades como los niños con autismo, los niños con dificultades en el aprendizaje como los niños con dislexia y otros niños con otras necesidades. 6, mi hijo se bloquea y dice que no puede más. Y eso es una sensación y eso es una situación que puede estar pasando y es más susceptible que le pase a los niños con TDAH. Aquí yo lo que te sugiero o la idea principal, mamá o papá, es que revises actualmente los niveles de estrés y ansiedad que está teniendo tu hijo. Recordemos que el TDAH es una condición que por lo general no viene sola. Hay una palabra que por lo general los profesionales usamos mucho y es importante que tú la manejes, que se llama la comorbilidad. La comorbilidad es, dentro del ámbito médico, es cuando está una condición médica que viene también unida a otras condiciones de diferente origen. Entonces, por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, un niño con TDAH no venga solo, sino que venga con comorbilidad, con ansiedad, con trastorno negativista desafiante, con algún problema conductual, puede ser que venga también con el trastorno del espectro autista, con problemas de aprendizaje, ¿verdad? O por las mismas condiciones que produce el estrés y la ansiedad a nivel familiar, el niño con TDAH también durante su desarrollo puede desarrollar conductas o es más susceptible a conductas de riesgo como la depresión y estados ansiosos. Por lo tanto, es importante estar atentos. Y aquí menciono también
de que pese a que ahorita estamos en una situación donde hay regulaciones para salir, es importante que no pierdas el control médico de tu hijo, no solo el control médico, sino el control que tu hijo tiene con los diferentes especialistas. Si no puedes ir presencialmente, bueno, contactarte virtualmente con la psicopedagoga, con la psicóloga, con el médico o con el profesional, con el terapista de lenguaje, con el profesional de salud ocupacional, una serie de profesionales que sabemos que están de la mano de la familia. Entonces, por lo menos de manera virtual o telefónica, decir, me está pasando esto. Es una situación que no es fácil para los padres de familia, y en otros espacios y en otros videos yo reiteradamente les he mencionado que no tienen que vivirlo solo, papá o mamá. Tienen que vivir esto acompañados para poder sobrevivir, y para poder sobrevivir esta época y poder luego sobrevivir a la normalidad que viene eventualmente. Entonces, si tu hijo se bloquea, revisar si los niveles de estrés están altos dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando tú vas a estudiar con tu hijo, tú también tienes que ir tranquila, anuente de si es el mejor momento. Si tú vas a estudiar con tu hijo y no es el mejor momento para ti, estás estresado, preocupado, es mejor, y eso va a irrumpir porque si tú vas estresado o estresada, también tu nivel de tolerancia también va a ser menor. Y recordemos, y si a eso le unamos que tú como papá o mamá tienes también TDAH, entonces tienes que ser más vigilante de tu estado emocional, de tus niveles de estrés. Hoy más que nunca, si en casa está papá o mamá o los dos, si están los dos, tienen que compartirse las labores, no solo las labores domésticas, sino las labores de estudio. El que lo lleve solo una persona, más con hijos con TDAH, es muy pesado. Entonces tienen que primero acordar, trabajar como equipo. En la medida de que sus hijos vean que ustedes trabajan como equipo, hay menos posibilidades que ellos se salgan con la suya, ¿verdad? Entonces, tienen que acordar. Y también vigilar los niveles de ansiedad. Si tu papá o mamá también estás lidiando con condiciones emocionales de ansiedad o depresión, es importante también que tú te atiendas. Recuerde que en la medida en que nosotros como papás estemos equilibrados emocionalmente, esos momentos en que vamos a estudiar con ellos van a ser momentos de placenteros, momentos de que ellos van a estar dispuestos. Pero cuando tú le dices a tu hijo, vamos a estudiar, y él literalmente lo asocia a gritos, a amenazas, a malas palabras, lo asocia a consecuencias, a castigos, a altos niveles de estrés, hay un bloqueo emocional en el niño. Y cuando hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo cognitivo. Entonces ahí es donde el niño dice, no entiendo. Y ya la última, para pasar para pasar ya a las preguntas o a los comentarios, que veo que ahí hay algunos. Saludo a Nani, que nos ve desde Argentina. Muchas gracias, qué lindo, desde allá. Saludos. La última es la última idea en base a algo que por lo general nadie está exento de vivir, pero más los padres con hijos con TDAH, exploto con mi hijo, ¿verdad? Esa es la última frase, ¿verdad? Yo siempre en mis talleres o en mis charlas siempre digo que somos seres humanos con emociones, y como padres tenemos el derecho también a tener emociones, a enojarnos, a frustrarnos, pero ya se sabe que las personas o los papás con hijos con TDAH están más expuestos a llegar a situaciones límites. Estos son chicos que en ciertas circunstancias te van a llevar a un límite emocional. Por eso es importante el autocontrol o la gestión de tus emociones. Y aquí la clave o la idea principal es ser preventivo, prevenir, responder ante la conducta de tu hijo, no reaccionar. Cuando yo soy reactivo,
porque no planifiqué, no previne, reacciono, soy reactivo, esa reacción puede ser que me lleve a hacer cosas inadecuadas o actúe inadecuadamente con mi hijo, ¿verdad? Entonces, y también, si eres un papá o una mamá con TDAH, también te vas a ver más expuesto también a estar más a flor de piel tus emociones. Y si estos espacios de explotar se asocian a los momentos a la hora de ir a estudiar, entonces va a ser un momento también no esperable para ti, que tú no te va a gustar, mucho menos al niño. Y ahí es donde se va a asociar, como dije en el anterior punto, se va a asociar a altos niveles de estrés y ansiedad. Imagínense también que a altos niveles de estrés, mayores niveles de cortisol. Y eso a nivel del aprendizaje del niño afecta, literalmente bloquea. Entonces, aquí es importante que también tú como papá también revises, ¿verdad? Porque cuando estás con tu hijo, recuerda que tú eres el adulto. Tú eres el adulto y él es el niño, ¿verdad? Entonces, primero, yo le digo siempre a los papás, y yo siempre trabajo con los niños, que el niño se tiene que monitorear, ¿verdad? Y yo trabajo con un termómetro del enojo o con caritas para que ellos vayan sintiendo cómo se sienten, o con el semáforo, el famoso semáforo, cuando están en rojo, para que ellos vayan identificando sus emociones y saber que si ya van por amarillo, ¿qué tienen que decirle a papá o mamá para decir, ahorita no puedo seguir, y papá o mamá tienen que darle un espacio, pero al papá le toca doble, monitorear, papá o mamá, monitorear cuál es el estado emocional de tu hijo, pero también monitorear cuál es el estado emocional también tuyo. Y si en el momento en que tú vas a estudiar con él, hay un momento de explosión porque los niveles o la escalada de enojo aumentó, tenés que tomar la decisión de decir, esto no puede continuar. Voy a dar un lapso, un espacio para calmarnos y continuar. Es mejor eso y volver a retomar las veces que sea necesario esos 3 ejercicios de español que tenías que hacer, a continuar en ese nivel y en donde puedan lastimarse mutuamente, porque el niño explota, papá explota y es algo mutuo. Vigilar la escalada de enojo. ¿Cuál es la escalada de enojo? Es cuando sube el enojo, va pasando a la cólera y de la cólera pasa a la ira. Es el mismo enojo, solo que es en un nivel mayor. Nos podemos enojar, inclusive yo enojada y tú enojada como papá, puedes tomar decisiones, actuar, inclusive dialogar y hablar con tu hijo. Pero lo que tenés que vigilar más en esos momentos de estudio es que si ya el niño se bloquea, dice no puedo, se frustra, reiteradamente dice que no puede hacer esa operación, ¿verdad? Es importante que tú vigiles si ya está pasando a la cólera y tenés que hacer un alto y mejor ahí parar. El bloqueo también emocional también sucede mucho, ¿verdad? En los niños con TDAH, ¿verdad? Por lo general, no solo en los niños, sino en realidad en general con las personas, le sucede también a las personas adultas cuando se ven pegados en una emoción por frustración, por enojo, entonces en ese momento tienen una visión de túnel, solo veo esa emoción y no veo a mi alrededor. Entonces lo que veo adelante es, no puedo con esto, estoy enojado, no hay otra solución. Y si en el momento en que el niño está estudiando, se bloquea y está pegado, es importante, o uno, o parar, o decirle, déjalo ahí y continuemos con otra materia, con otra operación. Y poderlo irlo a trabajar. Estas fueron las 7 ideas que les traje, papás y mamás, asociados a expresiones usuales que los papás comparten conmigo diariamente. Y bueno, yo sé que ustedes ahí tienen varias preguntas para pues poderlas irlas contestando. Dice acá Marisol, dice Ale, Vale tiene adecuación significativa, pero a veces la siento embotada en algún momento. Estamos haciendo prácticas que quizá tenemos atrasadas
de sumas y restas o de algún dictado y sucede que ella está en ese momento ya fallando mucho lo que está haciendo y a veces hasta llora. No me dice nada, solo trata de seguir limpiándose las lágrimas, pero no es fácil para mí verla así. Yo en el momento trato de controlarla, pero sigo en la práctica. A veces no sé si será mejor. Bueno, es un poquito relacionado con lo que mencioné ahorita, ¿verdad, Marisol? Tenemos sumas atrasadas y restas. Es importante que ustedes hablen con sus maestras y sus profesores sobre la situación real de ustedes. Eh, a veces el nivel de exigencia o la cantidad de ejercicios que se le mandan a veces a estos chicos en el diario vivir no pueden ser los mismos que a otros niños. Entonces es importante que si la maestra no se mandó de tarea 8 ejercicios de matemática para todos, si estamos hablando de que estos niños tienen adecuación curricular, recordemos que los niños con TDAH o con dificultades en el aprendizaje por lo general van a tener dificultades también en el procesamiento, ¿verdad? Y no necesariamente para entender la materia tienen que hacer las 8 operaciones. Entonces es importante hablar con la maestra Marisol y negociar, decirle, bueno, de esas 8 podemos hacer 6 o podemos hacer las 8, pero darme más tiempo para acá. Entonces es mejor más tiempo y poder decirle a tu hija, bueno, hoy vamos a hacer 2, ¿verdad? Vamos a hacer 2 y mañana vamos a hacer 2. Y eso hace poquito yo lo hablé en un video que subí a mi Instagram, en donde con los niños con TDAH y dificultades en el aprendizaje hay que ser específicos. Yo no le puedo decir a un niño, apague la tele, vamos a estudiar. No, tengo que decirle, vamos a estudiar o vamos a hacer estos 2 ejercicios de matemática durante estos 10 minutos, nada más. El niño se focaliza en eso porque sabe que hay un tiempo que es solo eso y va a mostrar menos renuencia. Yo sé que también, Marisol, hay un sentimiento de verla llorar y eso es usual, ¿verdad? En los niños con TDAH. Me dicen, es que sigue llorando y hace la tarea y sigue llorando. Yo siempre lo que le digo a los papás es, si no es un llanto desorbitado en donde el niño está literalmente descompensado, no podemos seguir. Pero si el niño está sollozando o está llorando, pero al mismo tiempo está anuente, está sentadito y lo está haciendo, yo diría que lo haga. Pero si ya es un llanto que lo desubica y que se sienta estresado, es mejor parar y organizarse, ¿verdad? Si hay un nivel de estrés, porque hay un tiempo, porque eso ya tenemos que entregarlo y la maestra dio tiempo hasta las 2 de la tarde, eso va a subir los niveles de estrés. Es mejor acordar con las docentes. Dice acá, dice Gabriela, yo me siento a hacer tareas o a estudiar o a comer y se levanta a cada rato. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones? Okay. El niño con TDAH siempre va a estar en un movimiento constante, a no ser que sea el niño que es predominantemente inatento, en donde los niveles de hiperactividad no son significativos, pero la mayoría de los niños con TDAH, o al menos el más común, que es el combinado, va a ser un niño que siempre va a estar en movimiento. Yo lo que te recomendaría, Gabriela, es que cuando vas a estudiar con él, siempre organizar todo el ambiente. Yo siempre le digo a los papás, organicen el espacio, tele apagada, música apagada, que no hayan distractores. Si hay otros adultos o otras personas adultas, avisar que te ayuden con los otros niños, ¿verdad? Y avisar, no me interrumpan, voy a sentarme con mi hijo 20 minutos, ¿verdad? Porque si en ese momento tú estás haciendo la tarea con él, Gabriela, y no sé, tu mamá te dice algo o te dice, te está llamando tu tía, ya eso va a ser un distractor para el niño, ¿verdad? Entonces es importante cuidar los distractores de tu hijo
Entonces, en el momento en que él va a estudiar, tenga solo lo necesario. Inclusive, si no necesita los lapiceros, ni siquiera los lapiceros. Solo lo que va a necesitar. Y también evitar tus distractores, ¿verdad? Porque a veces, y los mismos niños me lo dicen, es que sí, es que mami dice que no use el celular, pero ella lo usa. Entonces, evitar también los distractores del adulto, ¿verdad? Son solo 20 minutos. ¿Y por qué siempre hablo de 20 minutos? ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado científicamente que los niños en edad escolar, después de ese tiempo va a ser sus distractores van a ser mayores, ¿verdad? El tiempo en que ellos van a poder focalizarse y concentrarse va a ser ese tiempo. Entonces es mejor poquito, pero que realmente estudió esa materia específica que tuvo también toda tu atención. También recuerda que los niños van a tener distractores internos. ¿Ok? Entonces usted como mamá o papá dice, bueno, ya quité todos los distractores, nadie me está interrumpiendo, celulares fuera, tele fuera, todo el mundo está concentrado, pero el niño comienza a hablar. Mami, está haciendo la tarea de matemática y dice, mami, ¿puedo ir más tarde al parque? O mami, vieras que llamó, ¿puedo comer galleta más tarde? O mami, ¿cuándo vamos a tal lado? Y comienzan a haber distractores internos. Entonces recuerda que es importante que redirija su acción. ¿Qué es redirigir su acción? Es no regañarlo ni hacerlo sentir mal, sino decirle, terminemos esto y ahora hablamos de ese tema. Que el niño dice, mami, ahora puedo ir a manejar bicicleta o puedo ver un ratito tele. Okay. Terminemos esto y ahora hablamos de eso. Redirigir. Pero si tú le dices, no, ahora tele no, porque ahora en la mañana vistes más tele, o no se puede salir porque no se puede porque ahora los parques están cerrados, tú mismo estás cayendo en ese distractor y estás hablando con él ya un tema y tú también te distrajiste. Entonces es redirigir ahorita. Después vemos eso, sigamos en lo que estamos. En el caso de Gabriela dice, bueno, pero es que también se levanta. Es importante dejar que ellos se muevan. A no ser de que ellos ya se levanten y se vayan para otro lado de la casa, pues sí tenés que redireccionarlos. Pero si ellos están sentados en la mesa, se levantan, se mueven alrededor de la silla, están moviendo los piecitos, es importante dejarlos. Yo los invito a ver uno de mis videos que yo tengo en mi canal de YouTube. En una entrevista que le hice a Patricia Carrillo, ella ahí nos comparte varias técnicas para lidiar con la inquietud y la hiperactividad cuando nos sentamos con los niños a estudiar. Hoy día también hay diferentes opciones, también hay sillas que son como un balón en donde ellos pueden estarse moviendo, y si no tenemos esos recursos o que estén estudiando con una cajita de arena en el piso donde ellos se puedan estar moviendo y sentirse también que sienten algo livianito también, o simplemente no decirles, en el momento, Gabriela, que tú le dices, no se mueva, quédese quedito, ya en ese momento el niño va a enfocar toda su atención a quedarse quedito, que entonces no se va a enfocar en su estudio. Es mejor que tú focalices en lo que él está estudiando y mientras que sea una conducta controlada, pueda moverse alrededor. Por eso es importante que no sea un tiempo mayor a 2 minutos, perdón, a 20 minutos. Miranda dice, buenas, mi hijo no está diagnosticado, pero tengo mucho problema para estudiar. No quiere leer todo, no quiere leer todo. No quiere leer todo, se lo pongo fácil. Pues no lo leas todo con él, tenés que negociar, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a leer este título hasta esta página. ¿Verdad? Recuerde que también, y esto es para todos los niños, pero más con los niños con TDAH, los niños con TDAH recuerden que a nivel cerebral, y esos son los cerebros del niño TDAH, a nivel cerebral, el nivel de estimulación, de motivación que tiene un niño con TDAH, su nivel de motivación va a ser menor a la de cualquier otro niño pueda tener. ¿Qué quiere decir esto?
que el cerebro del niño con TDAH, todos la parte que tiene que ver con su cabecita, con las neuronas y los neurotransmisores que tienen que ver con las sustancias que nos motivan a estudiar, que nos motivan a hacer cosas, que nos motivan a hacer algo rápido porque luego viene un premio, una ganancia, ¿verdad? Y puedo tolerar hacer esto porque luego viene algo positivo. Esos niveles de tolerancia o esos niveles motivacionales en los niños están disminuidos. Por lo tanto, es importante que parte de negociar con los niños con TDAH, tú puedes negociar, inclusive usar una estrategia de puntos, ¿verdad? En donde tú puedas negociar con él, inclusive usar una pizarrita. Esto funciona con niños por lo menos menores de 8 años, en donde tú le puedas decir, bueno, si tú colaboras y leemos una página y hablamos y me das ejemplos, después de eso podemos jugar un juego de mesa o podemos sentarnos a jugar carros o podemos salir a caminar un ratito o puedes ver media hora play, ¿verdad? Y que ese reforzamiento también sea inmediato, así como la consecuencia en los niños con TDAH tiene que ser inmediata, el reforzamiento también tiene que ser inmediato, ¿verdad? El reforzamiento positivo, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí yo lo que te aconsejo es que negocies con él, ¿verdad? Que le puedas decir también, sí, yo sé que es muy cansado, puede ser aburrido, yo sé que a veces sí, no a todos nos gusta leer, pero es algo que tenemos que cumplir y negociemos. Leamos esta paginita y luego podés hacer las cosas que te gusten, ¿verdad? Y con eso hay que aprender a negociar, ¿verdad? Tu mamá y papá es el que mejor conoce a tu hijo, ¿verdad? Entonces, hay mamás que me dicen, sí, yo lo pongo a jugar play y tele y luego se sienta a estudiar. Si funciona, excelente, pero si ya estás dando, reforzando y estás dando premios o estímulos antes de sus responsabilidades y él lo cumple, está bien. Pero si no es así, dad los estímulos, dad los premios antes de sus responsabilidades y después de, a la hora de estudiar, eso te trae dificultades, tenés que darle vuelta, ¿verdad? Yo les digo a los papás, no es castigarlo ni ponerle consecuencias, es darle, estructurar el horario, decirle, yo estuve de acuerdo en que tú vieras tele y luego hiciéramos la tarea de matemática y no lo hiciste, no cumpliste, no acordaste lo que hablamos. Mañana o hoy va a ser diferente. Hoy lo vamos a hacer así. Vamos a estudiar y si todo sale bien y tú colaboras, durante estos 20 minutos vas a poder hacer las cosas que te gustan hacer. Dice Pau, se recomienda realizar actividades 20 minutos y cuánto de descanso. Sí, tiene que haber un tiempo de descanso. Sería 20 minutos de estudio y si son niños grandes, pueden ser, niños grandes me refiero, niños mayores a 8 años, 20 minutos de estudio con 10 de descanso. Después de 10 de descanso, otros 20 minutos de estudio. En esos 10 minutos es para que se levante, tome agua, se come una galletita, una frutita, se mueva, ¿verdad? Pero en esos 20 minutos no los pongas a hacer actividades que lo hiper focalicen en otras cosas. O sea, esos 10 minutitos de descanso no es para que se ponga a ver tele, juegue play, porque si no te va a costar, sino que pueda, después que hace los 20 minutos de estudio, 10 de descanso y 20 de estudio, ya ahora sí viene un tiempo de descanso en donde hace las cosas que le gusta hacer, el tiempo libre. Ahora, si son niños preescolares o niños menores a 6 años, si solo de 10 a 15 minutos y nada más. Y luego más adelante que hagan otras cosas y más adelante otro tiempo de estudio. Okay, vamos a ver. Dice Tere, constantemente, lastimosamente, exploto y suelo llorar mucho. Bueno, Tere, me imagino que eso lo decís en relación a tu persona, ¿verdad? Entonces,
Yo lo que te diría, Tere, es, ya con solo el hecho, de que estés reconociendo que eso te sucede, estás dando un gran paso, ¿verdad? Estás dando un gran paso para mejorar y para prevenir esos espacios, ¿verdad? Entonces yo lo que te sugiero ahí es que recuerdes la escalada del enojo, ¿verdad? Yo le comento con los papás que se imagínense en una escala del 1 al 10, Tere, en donde el enojo está de 1 a 4, la cólera de 5 a 7 y la ira de 8 a 10. Todos podemos estar en 4, estar enojados, pero cuando tú sientes que ese enojo va subiendo y ya va más de 5, es importante que digas, ojo, como para que se prenda la lucecita amarilla, ojo, algo tengo que hacer, no puedo seguir, y hacer retirada. Si tú te aguantas con él, continúas en esa lucha constante y el niño no quiere hacer la tarea y tú te frustras y ya le explicaste varias veces, entonces puede ser que llegues a 10, tú explotes y él explote. Entonces mi sugerencia es que vayas haciendo esa revisión de tus emociones y que revises y hagas un alto antes de llegar a esa situación. Y si necesitas ir a tu cuarto y llorar, llorar está bien. No hay nada malo en llorar. También las mamás tenemos emociones y también tenemos el derecho a sentirnos cansadas. Y con esto aprovecho también para comentarles que tenemos que procurar como mamás, y menciono más a las mamás porque nos pasa más, tratar de hacer hasta donde podamos. No podemos llegar a ser las mamás perfectas o las super mamás, sino porque para cualquier padre de familia la situación que estamos viviendo no es fácil. No es fácil y mucho menos para una mamá que está lidiando con una situación o con una familia con TDAH. Y más también si eres una mujer con TDAH. Entonces, procura y organiza y prioriza. ¿Cuál es tu prioridad? Si mañana es sábado, no pienses en arreglar la zapatera, el patio, los trastes, ir al súper, pagar recibos. No, no puedes hacerlo todo. Prioriza. Y esto te va a ayudar a tu salud mental. Prioriza, ¿qué es lo más importante? Y cuando digo priorizar es 3 cosas. Igual cuando uno trabaja con adolescentes o muchachos ya grandes, prioriza 3 cosas. Entonces usted pone en una pizarra, priorizar. Ok, no tengo nada en la despensa, ir al súper y estudiar con mi hijo matemática, porque el lunes tiene quiz. Solo esas 2 cosas para el sábado. Priorizar. Porque si te saturas de cosas, te estresas más y también comenzás a enfrentar también un debate emocional contigo misma. Otra vez fallé, no lo puedo hacer como madre bien. ¿Por qué las otras pueden y yo no? Y eso lastima tu autoestima. Ok, vamos a ver si hay más preguntitas, si no, entonces vamos cerrando. Dice aquí Carla, mi hijo tiene 9 años con TDAH y Asperger, pero cuando le doy una orden o le digo que haga algo, ejemplo, que deje la tablet, él empieza en un dime que te diré, él negocia mucho conmigo, en cambio, si el papá le dice algo, lo hace rápidamente. ¿Qué puedo hacer para que me tome en serio? Bueno, poner en práctica todo lo que hemos, Carla, conversado, pero eso pasa a veces, ¿verdad? Es normal que siempre en la casa, siempre alguno tenga esta visión de mayor autoridad o que el niño perciba mayor en autoridad en uno de los dos pares. Es totalmente normal. Yo lo que siempre le digo a los papás es que lo que tiene que cuidar papá es que esa diferencia de autoridad no sea abismal. A veces mamá la que lleva la batuta de la autoridad o papá. Y está bien porque se complementan y el otro es más complaciente, más de compartir con ellos, de jugar y se hacen un buen complemento. Pero cuando la diferencia es muy fuerte, sí puede traer inclusive problemas entre los padres.
¿verdad? Mi sugerencia aquí es que evitar que cuando estás lidiando o conversando con tu hijo, Carla, papá no intervenga, para que papá, él no vaya asociando que papá es el que siempre da autoridad y siempre llega a salvarte. Que trate tú de solucionarlo con él. En otro de mis videos yo comentaba, si van a estudiar, y ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque yo sé que pues hemos estado bastante tiempito y se los agradezco mucho. Cuando van a estudiar con ellos, hay que evitar que previo al estudio hagan conductas o, perdón, tengan conductas de hiperfocalización. Recuerden que los niños del espectro autista con autismo y con TDAH tienden mucho a focalizarse o a hiperfocalizarse en actividades que les llaman mucho la atención o que les dan mucha retribución de energía, o retribución de recompensa, o sea, que se sienten como muy conectados. Y esto obviamente va a suceder con videojuegos, con tablets y con el televisor, con aparatos electrónicos. Entonces, si tú a las 2 de la tarde vas a estudiar con él estudios sociales y le permites jugar con la tablet a la 1:30, eh, él va a ganar, lleva de las de ganar. ¿Por qué? Porque se te va a hacer difícil o más dificultoso hacer ese corte, esa transición, más en el niño con autismo. Y en el niño con TDAH te va a dar más dificultades, más renuencia y va a generar más berrinche y conflicto. Entonces aquí lo recomendable es que si ya hay antecedentes y previo hay dificultades, no ponerlo a hacer esas actividades previo al estudio, que se ponga a hacer otra cosa que le guste, para que tú digas, bueno, ya termine lo que estás haciendo y vamos a estudiar. Después del estudio, ahora sí, pues recompensarlo o estimularlo con una actividad que le guste. Pero previo a eso no, porque esa transición te va a costar. Dice Janice, en mi caso soy mamá solita y cargo con todo. Mi niña hermosa que está en materno y mi niño hermoso con TDAH que está en primer grado. El papá cuando lo ve le pido que me ayude con algo de la escuela y siempre se pone algún pero. ¿Cómo puedo abordar esta situación? Bueno, Janis definitivamente toca un punto que no solamente pues, sucede con las familias con hijos con TDAH, sino con muchas familias en donde los niños pues, no conviven con ambos padres, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay casos de niños que viven con sus papás y no con su mamá, en la mayoría de casos, al menos en nuestro país, en Costa Rica, cuando los niños no viven con ambos papás o ha habido una separación o un divorcio o nunca han vivido con ambos padres, por lo general van a estar con la mamá. Entonces es de esperar y es muy usual que lo que es los límites, el estudio, se le sobrecargue a la mamá. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo hablo? Abrir el diálogo con este papá si lo hay. Yo siempre le digo a los papás que para tener una comunicación armoniosa, para que el niño te sienta parte de tu vida, si hay papás que nos están escuchando, tu hijo necesita no solamente que lo lleves a comer helado y a jugar fútbol y que lo lleves a ver una película, sino que también él necesita sentir tu amor, tu protección y tu compromiso también en el estudio. Entonces, yo siempre le digo a los papás cuando hablo con ellos, si lo vas a ver todo un fin de semana, genial. Entonces, toma de todo ese fin de semana, toma una mañana o la mañana del sábado, 1 hora para estudiar matemática, ¿verdad? Pregúntale a la mamá, ¿cuál es el examen más próximo que tienes? Si el papá me dice, mire, es que yo no lo veo el fin de semana, lo que lo veo es el domingo 1 hora, bueno, entonces dile a tu hijo, bueno, mi amor, vamos a ir a comernos algo y llévese, tráigase el cuaderno de español y enséñeme qué hiciste. Ya con solo el hecho de que tu hijo te enseñe qué hizo, ¿verdad? Ya él va a sentir, papá le importa mi estudio, papá está involucrado. Y cuando tú haces eso, papá, le vas a ayudar en la disciplina con tu hijo. Pero sí, definitivamente es un reto para las mamás que tienen que llevar la dinámica cotidiana en el hogar con el estudio.
Ok, vamos a ir evacuando dos preguntitas más para ir cerrando, para darles unos anuncios. Dice Maureen, les pido disculpas si en algún momento me voy brincando algunas preguntas, pero bueno, estoy tratando de ir leyendo las que puedo. Si alguna no la puedo contestar, nada más me la hacen directamente por un mensaje privado y yo con mucho gusto se las evacúo. Aquí estaba viendo una preguntita que hablaba sobre, pero se me perdió la preguntita, que hablaba del tema del sueño. Bueno, se me perdió, hablaba del tema del sueño, ¿verdad? Bueno, pero voy a hablar sobre eso porque creo que es importante. Espero evacuar tu duda. Este, Así como en los niños con TDAH hay dificultades a la hora de levantarse por su inquietud, por su hiperactividad, son niños que a la hora de dormir van a tener mayor dificultades, ¿verdad? Van a tener mayor dificultades a la hora de dormir, les cuesta más conciliar el sueño, son más resistentes. Por lo tanto, es importante que aunque ellos estén en clase y no tengan que levantarse temprano, papá y mamás, es importante guardar siempre la rutina en la medida de las posibilidades. Un factor que ahorita pues está generando dificultad en los padres es que los niños están gastando menos energía. ¿Por qué? Porque no salen al recreo, no salen a los parques, a veces hay algunos que ni salen a caminar y cuando tienen tiempo libre dentro de las clases virtuales se ponen a jugar play o ver tele. Entonces llega un momento en que son las 9 de la noche y ese niño o esa niña no ha gastado nada de energía. Por lo tanto, es importante y es la, perdón, y es la sugerencia que les he estado dando a algunos papás, eh, perdón, es la sugerencia que les he estado dando a algunos papás es en la medida de sus posibilidades, en donde ustedes no corran riesgo y no exponerlos a lugares con número de gentes, salir a caminar con ellos. Salir para que les pegue el sol, caminar de la manita en donde no corran riesgo ustedes, ponerse bloqueador, una gorrita y salir para que ellos gasten energía. Ahora, si tenés la posibilidad, papá o mamá, de tener un patio con corredor, con patio, es importante que los pongas a hacer actividad física, brincar, saltar, por lo menos minutos, ¿verdad? Minutos es importante, ¿verdad? Porque si no, ellos no van a liberar toda esa energía. Y en la medida en que ellos liberen esa energía, también eso le va a ayudar también en su proceso de aprendizaje. Una recomendación que doy es también es que si los niños también están en su tratamiento con medicación, y en los casos que los niños lo tengan, hablar con su médico también, porque también cuando están con medicación, continuarla, ¿verdad? Porque eso también le va a ayudar a enfocarse en una rutina también, inclusive en la rutina de sueño, ¿verdad? Muchos papás me han preguntado sobre el tema de la medicación y yo siempre les digo, es importante que hables con tu médico, el que lo está tratando, y recordar de que los niños ahorita no están en vacaciones. El hecho de que los niños no estén yendo a clases, a la escuela, no quiere decir que no tengan demandas académicas y ahora más que nunca más las tienen aún. Entonces sí es importante seguir todos los tratamientos y el médico, si es el caso de tu hijo, porque también eso va a ayudar también a focalizarse también en las rutinas diarias y también propiamente de su rutina de sueño. Y mantener una higiene de sueño y una estructura de sueño. Si tu hijo ve que hoy le pidiste que se acueste a las 9, perdón, a las 8, y hoy a las 9 no va a haber consistencia, ¿verdad? Entonces va a estar más renuente. Pero si tú, aunque te cueste, estás firme en que esa es la hora, tratar de hacerlo. Y si, por ejemplo, la hora de dormir es a las 9, media hora antes o una hora antes es importante que vayas preparando el panorama. Si a las 9 es la hora de acostarse y tú le permites jugar play, a las 8:30 va a generar un caos y una renuencia. Entonces es importante que vayas estructurando y ver la estrategia, qué cosas puedes hacer y no puedes hacer antes del sueño.
Bueno, la última preguntita para ir cerrando este live. Les agradezco también toda la participación de ustedes. Dice aquí Cindy, esta sería la última preguntita. Tengo un niño de 8 años con TDAH. Lo sé por las características que presenta. Soy estudiante de psicología y he visto en ciertas cosas, pero hago porque no ha podido ser diagnosticado. ¿A dónde acudo? Porque realmente ha sido difícil tratar con él. Bueno, entonces con esta pregunta se varía. Tal vez, Cindy, yo lo que les invito y a las personas que también tengan esta duda similar de Cindy, ir a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube hay dos videos que yo saqué donde hago respuestas a las preguntas que en algún momento padres me hicieron. Y en estos dos videos hablo mucho de cómo se hace el diagnóstico de TDAH. Yo lo que te diría, Cindy, es que por tu profesión y por tu capacitación en el que estás ahorita, ¿verdad? Y por tu formación como psicóloga, ¿verdad? Has aprovechado y has podido visualizar esto, ¿verdad? Entonces aprovecha esto para poder buscar ayuda, ¿verdad? Entonces como Cindy, sospechamos que nuestro hijo tiene TDAH, es importante no esperar más tiempo. El tiempo en el diagnóstico de TDAH es importantísimo. Entre más temprano se haga mejor. ¿Para qué? Para hacer la intervención entre más temprano mejor, ¿verdad? Mi sugerencia es que si tú has visualizado, Cindy, conductas o características de TDAH, mi sugerencia es que de primero te contactes con tu maestra, te reúnas con ella y le digas: ve, maestra, yo he visto esto, ¿cómo lo ha visto usted? Usted también lo ha visto. Poder cotejar esa información para ver también si la maestra ha visto, ¿verdad? Porque parte de diferenciar si un niño tiene TDAH es ver si su conducta se da en diferentes escenarios en que se desenvuelve el niño, ¿verdad? Lo que yo veo le sucede en la casa, le sucederá en la escuela, le sucede en los paseos, le sucede cuando va a la casa de la tía, le suceda cuando va donde el papá. Entonces, mi sugerencia es hablar primero con la maestra. Si ya la maestra dice: sí, mamá, sí, yo también estoy observando esto, también el profesor de música me dijo lo mismo, la profesora de inglés. Entonces, es importante que reúnan toda esa información en un documentito, lo pueden hacer en un documento y entregar ese documento al EVAIS más cercano. Sacan cita con medicina general. Bueno, para las personas que nos ven desde otro país, el EVAIS son los centros de atención pública que hay en nuestro país, en donde vas a ser atendido por un médico general. Por lo general, los doctores o los médicos generales tienen una noción básica de captar estas sospechas razonables. Escucha a la mamá, al papá o al encargado. Si le llevas un documento de los maestros, por lo general en Costa Rica también en las escuelas hay profesionales de enseñanza especial, de trastornos emocionales y de la conducta, de maestras de aula de apoyo, y si también estas maestras han visto esas conductas, aún pueden dar su opinión y va a ser muy valiosa para ese doctor que va a filtrar de primera mano esa información y va a canalizar donde a nivel del sistema de salud pública va a canalizar dónde llevarlo para que esa sospecha siga indagándose para que se le dé la atención debida. Si no es en el sistema público, sino la persona quiere al sistema privado, puede también buscar un profesional también que tenga experiencia, ¿verdad? Yo siempre le digo a los papás: puedes buscar un psicólogo, un profesional en psicología, un profesional en pediatría que tenga conocimiento en neurodesarrollo, un profesional en psicología clínica que tenga también conocimiento de desarrollo infantil, pueden ser un neuropediatra o un psiquiatra infantil. Lo más importante es que sea un facultativo, o sea, un profesional en la salud mental, ¿verdad? Que esté avalado para hacer esos estudios, pero sobre todo mamá o papá.
preguntarle si tiene experiencia en el manejo de estos casos. Es importante que el profesional que te vaya a ver conozca del TDAH, si tiene experiencia en el manejo de esta población, si está al día con los avances científicos, con lo que dice la neurociencia en términos de estos casos. Bueno, aquí estaría finalizando